La imagen de Dios en el hombre. Ese es el tema que estaremos tratando en unos instantes. Pero antes de, queremos darle la más cordial de la bienvenida a nuestro hermano y amigo Julio Gaba. Saludo, ¿qué tal a la gente? Saludo, Arturo. De verdad contentísimo de estar un día más en este lunes y llevando la palabra de Dios en este estudio que siempre hacemos los lunes, que está a cargo de los caballeros. Sí, no, los lunes sociales. Los lunes sociales. A ver, todo lo que tiene que ver y hacemos una especie de cosmovisión bíblica. Exactamente. ¿Verdad? Con relación a lo que tiene que ver con el tema que estamos tratando. Por ejemplo, el caso de hoy, que es lo que es la imagen de Dios en el hombre. La imagen de Dios en el hombre. ¿De qué manera influye a la hora de tomar decisiones? Un tema que se ha manejado, se ha manoseado mucho y a veces trae... Se conoce poco. Se conoce poco. Y se maneja mucho y se conoce poco. Es algo contraproducente. Reflexión, dignidad y responsabilidad. La imagen de Dios en el hombre. Eso estaremos tratando en el día de hoy. Claro que sí, claro que sí. Pero antes de, queremos decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, el edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia. Está ubicado en la España número 66 y la misma está pastoreado por nuestro hermano Alvin Carrasco y tenemos culto los días domingo a partir de las 9 de la mañana. Para este domingo, segundo domingo, es evangelístico, ¿verdad? Evangelístico. Los segundos domingos nosotros preparamos un servicio dedicado a Dios principalmente, sin embargo... con un enfoque a la evangelización. Así es. Es un culto evangelístico que estaremos preparando este próximo domingo. Si usted desea, le hacemos la invitación para que se acerque. Recuerde que estamos en la España 86. Claro que sí, venga y acompáñenos. Y aquí usted va a recibir una verdadera palabra de Dios que llena de esperanza para su vida. Claro que sí. Así que ya ustedes saben, recuerden también los días martes con verdades bíblicas, los jueves culto de exaltación y gloria a nuestro Señor. La reflexión de hoy, sí. Siempre tratamos de que usted en su casa pueda tomar su Biblia y hojear también. Estaremos, si no tiene tiempo, apunte para después estudiar y chequear. Déjame ver siempre es importante no creer al que le está hablando. Déjame ver si es lo que estaba diciendo Gaba ahí en Radio Ben. No le crea, al que está hablando no le crea, busque la Biblia. Exacto. Estaremos con Génesis 1:27, será uno de nuestros... El texto sede. El texto sede, es decir, en ese texto nosotros vamos a englobar el tema de hoy, un tema sumamente especial, la imagen de Dios en el hombre, reflejo, dignidad y responsabilidad. Así es, así que ya usted está, inmediatamente entramos al tema que nos ocupa y lo primero que debemos de hacer es definir qué es cuando la Biblia se refiere a imagen. ¿A qué se está refiriendo? Y el término que aquí recoge la palabra del Señor en el hebreo es el selén, que traducido al griego sería ícono, que traducido al español sería ícono. Y si vamos a la definición de ícono en el español, es una imagen pequeña que representa una entidad. Entiéndase que nosotros, o el ser humano, es una representación pequeña de la entidad de Dios. O sea, que todos tenemos reflejamos esa imagen de Dios, el ser humano refleja esa imagen de Dios y lo hace de diferentes o múltiples maneras y las diferentes maneras, Gaba, que nosotros representamos esa imagen. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos definir la imagen de Dios si en efecto Dios es espíritu? Ciertamente, porque lo que vamos a ver son las características del Señor, como dice la palabra, que Dios es espíritu. No estamos hablando de cuerpo o una imagen corpórea, sino... Claro, porque hay un problema ahí, porque hay unos muchachos bien bonitos, por ejemplo, William Levis. Ok. Entonces, de repente, cuando yo me veo en el espejo, yo también soy hecho imagen de Dios. ¿Cómo es eso? Y también la mujer. La mujer también. Es imagen de Dios, porque si vamos al texto y lo leemos, ¿qué dice? El texto dice aquí, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que también la mujer porta la imagen de Dios. Entonces no se va rápidamente de que sea una imagen física. Exacto. No estamos hablando de características, esos son atributos comunicables. Los atributos comunicables que tiene Dios, que posee el Señor, hay incomunicables como la omnisciencia, no poseemos, pero hay otros que sí, como estamos hablando, al igual que Dios, tú y yo
de hecho, de paso, voy a tomar vamos a decir, esa primera característica, y es que al igual que Dios, tú y yo trabajamos. Y dice, He dicho sea de paso. Él trabaja. Él trabaja. ¿Sabes que esa es una de las características de la imagen de Dios? Claro, que claro Dios que trabaja. Sí. Y en el mismo Génesis lo declara. Antes de la creación del hombre. Así es. Claro. Él abre su revelación como trabajando. O sea que, y eso es así. Entonces, Gaba, nosotros, al igual que Dios, nosotros trabajamos, al igual que Dios, nosotros tenemos una conciencia moral. Al igual que Dios, nosotros tenemos sentimientos y también tenemos una mente. ¿De dónde venimos? ¿De dónde tenemos? Si Dios no tuviera una mente, obviamente, ¿de dónde vamos a tener la mente? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, sentimientos, emociones. Esas son las características de lo que tiene que ver con lo que es la imagen de Dios en nosotros. Hay una característica que me chocó mucho y dije, wow, como Dios, qué bien, que es razonamiento e intelecto. Ciertamente. Tomamos decisiones, pensamos y creamos. Así es. De hecho, por eso es que Dios le da la encomienda al hombre de sojuzgar y, vamos a decir, presidir, controlar la tierra, porque solamente un ser con inteligencia e intelecto puede hacerlo. Un animal no pudiera hacer eso, ¿entiendes? O sea que eso... Chequea este ejemplo. Así como un espejo no es la persona, pero refleja su rostro, el ser humano no es Dios, pero está diseñado para reflejar su carácter. Así es. El espejo, tú te miras en un espejo y en efecto, tú tienes una imagen perfecta de tu persona. Sin embargo, ese espejo no puede hacer absolutamente nada, pero tiene un reflejo idéntico a tu persona. Así es. Así es la imagen de Dios en nosotros. No es física, no podemos ser Dios. Sin embargo, como dijeras en lo que describiste hace un momento, esas actitudes, nosotros podemos, porque en esa base fue que Dios hizo el hombre, a esa imagen, a esa semejanza, para que nosotros podamos, y es lo que a veces uno dice, ¿por qué si Dios de repente nos creó a su imagen y semejanza, no fue capaz de crearnos a su imagen y semejanza de forma total? ¿Por qué tú crees que no pudo hacer eso? Pero entonces habría problemas. Sí, situaciones, habría problemas. Claro que sí. Claro que sí. Dios no es porque quizás Dios tiene que ser un solo. Yo creo que Dios tiene que ser él solo, no puede ser otro Dios. Y yo creo que por esa razón Dios, en su infinita deidad, en su infinito Él dio la capacidad al hombre a que hiciera lo que se pudiese controlar hasta el momento. Desde el punto de vista de las limitaciones, por ejemplo, al igual que Dios, nosotros somos creativos. Nosotros creamos, pero a partir de la materia. Dios puede crear a partir de la nada. Ya. O sea, Dios creó todo este universo por el poder de su palabra. Él creó los cielos y la tierra. Nosotros para crear, obviamente tenemos que tenerlo ya existente, pero tenemos esa capacidad de creación, creativa, que también Dios la tiene. Existimos al igual que Dios existe. O sea que todo eso son de las características que nosotros, y por eso entendemos que es a lo que se refiere a la palabra del Señor, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y que todo ser humano posee la imagen de Dios. Todo ser humano, moreno, amarillo, todo color, toda raza posee la imagen de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos, en efecto, reflejar esa imagen? Esa imagen. Que se haga visible la imagen de Dios en el individuo. La imagen de Dios en el individuo en sí se hace visible. Lo que pasa es que esa imagen fue distorsionada por el pecado.
porque al igual que el hombre que Dios, el que no cree en Dios, él piensa y razona. Lo que pasa es que ese pecado ha distorsionado esa imagen, vamos a decir, de esa característica de la imagen de él. Y ahora lo que él crea, lo crea no solamente lo crea para su propia gloria, e inclusive para dañar a otros, inclusive. No, y es tan hermoso pensar en esto, que Dios incluso luego de crear al hombre a su imagen y semejanza, y que el hombre tenga la obligación de tener que actuar basándose a esa imagen y semejanza, vivir en santidad, amar y perdonar, trabajar, crear, cuidar y servir. El hombre, como dices, ha distorsionado esa imagen de Dios. O sea, el pecado distorsionó. En efecto, el pecado distorsionó la imagen de Dios en el individuo. Y Dios es tan misericordioso que creó un proyecto. Inmediatamente eso pasa, Dios que mío. peca aquí en Génesis 3, en el 3.15 inmediatamente le dice lo que va a suceder. Le dice en el 3.15 que de la simiente de la mujer iba a venir una persona y un salvador que le iba a restaurar esa imagen que ha distorsionado el pecado en el individuo. Y por eso hoy día, para nosotros ser restaurados, es necesario venir a los pies del Señor, y esa imagen de Dios en nosotros comienza a ser restaurada a medida que nosotros somos, vamos a decir, cambiados por medio de lo que es la palabra del Señor. Ya yo veo a Gaba no como un proyecto de beneficio personal, sino como la imagen de Dios en él, y por ende, dicho sea de paso, Gaba, el concepto de imagen de Dios es un concepto que incide mucho en la forma de pensar del individuo. Cuando yo veo la imagen y yo tengo el concepto bien claro de la imagen de Dios en mi vida, ya inclusive a la hora de yo hablarle a mi esposa, yo voy a cambiar inclusive. No voy a dañar, porque ella, al igual que yo, tiene la imagen de Dios, y como tiene la imagen de Dios, voy a respetar, de hecho, el homosexual, la persona, el inmigrante, la persona... Los desposeídos, los ancianos, tú sabes, el que no ha nacido, el bebé que está en el vientre de una madre que, qué sé yo, que está en un cuadro de una eclampsia, que tiene, aparte de eso, situaciones difíciles de presión alta y otras cosas que pudieran llegar. El médico, ¿qué pasa? ¿Qué hace? El médico lo que piensa es en evacuar ese vientre, en evacuar ese feto. Evacuar el feto, de 6 a 7 semanas lo evacúa, pero en su mente no está la de terminar con la vida, sino de salvar esa vida. Sí. Lo lleva a una incubadora, y en muchos casos continúa la vida. En muchos casos continúa. Sí, claro que Porque sí. se le ha dado un trato, ¿verdad? Decente. Humano, de dignidad humana. Y se siente, aunque no lo identifiquen así, se siente que están respetando esa imagen. Esa imagen de Dios. De hecho, la imagen, el valor del ser humano, no lo determina ni su posición, no lo determina su productividad, no lo determina de que esa persona haya venido con una condición congénita como, ¿cómo que se llama esto? Que venga con autismo. Que sea el otro, ¿cómo se llama? Que son más difíciles. Síndrome de Down. O sea, eso no puede determinar el valor. Determina la imagen. La imagen del niño es que determina, en esa criatura es que determina el trato que se le da. Cuando actuamos con misericordia, compasión e integridad, estamos dando un vistazo del carácter de Dios al mundo. Así es. ¿Cómo influye el concepto de la imagen de Dios en la dignidad humana? De verdad, Santiago habla muy claro acerca de eso, diciendo maldecir a otros es grave, porque están hechos a semejanza de Dios. Génesis 9:6 dice, el valor de la vida humana se basa en que fuimos creados a imagen de Dios, que es exactamente lo que ha estado diciendo. La dignidad humana no depende de estatus, edad, exactamente lo que estaba explicando. Por eso defendemos la vida del no nacido. Así es, ese niño. Y a la hora de yo pensar, Caba, y eso que ha estado en muchos de boga, de moda, y tratando de, no las 3 causales de aborto, y entendemos que las 3 son 3 causales de asesinato,
o de crimen y se plantean algunas causales. Bueno, la que te planteé cuando la vida de la madre está en riesgo y eso nunca ha estado en debate. Un cuestionamiento, porque, incluso se ha manejado de forma correcta. Siempre se ha manejado así, cuando una mujer tiene cierto tipo, como yo he explicado ahorita, una eclampsia, que aparte de eso tiene una presión alta, que tiene edema y todas esas cosas, lo que se hace es que se evacúa el vientre. A discreción del doctor se hace la evacuación, como usted dice, del niño. Y como has dicho en muchas ocasiones, en diversas ocasiones, sobreviven. Exactamente. O sea, ahora, cuando el útero, yo digo, hace rato que estoy diciendo el vientre, del útero se evacúa el útero. Pero cuando me da la ganariamente, por irresponsabilidad, porque yo me encuentro que es irresponsabilidad, verterle la responsabilidad de un individuo que haya ocasionado un mal. Un daño. Entonces, en caso de violación. De violación, verterla en un niño de recién nacido es un acto de irresponsabilidad y de abuso. O sea que se está condenando al inocente y claro se está quedando absuelto el verdadero culpable. Si hay una penalidad. Y al final no resuelve nada. No, porque el aborto no te va a desviolar. No, claro que no. O sea, eso te va a provocar más mal. ¿Por qué? Tú tienes el problema de un aborto, violación. De una violación, de un problema. Independientemente de qué tipo de violación sea, porque hay violaciones que son crueles. Sí, claro. A veces un tema de incesto, problemas feos. Pero te va a agregar felicidad o va a borrar eso, el hecho de que abortes a esa criatura. Te va a provocar más mal porque tú le estás agregando a ese malestar otro malestar. Claro que sí. Entonces, en tal sentido, entonces decimos que si hay una penalidad que se debe dar es al culpable. Y cuando hablamos de penalidad, inclusive puede la penalidad que la legislación del país entienda contra ese individuo. Y entendemos así que igual que, bueno, también hablamos del mal congénito, nosotros la productividad o la valía de una persona no lo determina su productividad, no ni su estatus, sino más bien lo determina el ser, el que está creado a imagen y semejanza del Señor. Entonces, a veces nosotros, volviendo al tema, tenemos que hacernos algunas preguntas. Y son preguntas personales que en estos estudios que hemos estado dando, en estos programas, yo me he visto en la obligación de sentarme y hacérmelas. Algunas de las preguntas, siempre cuando yo me dedico a hacer algún tipo de investigación o de estudio, uno busca en diferentes fuentes, déjame ver si aquí me habla de esto, fulano escribió un libro así, déjame ver. Siempre uno dice, pero en verdad yo estaría en esa posición. En este caso, yo estoy reflejando el carácter de Dios en mi vida diaria. Y es lo que decías ahorita. A veces cuando nosotros hablamos, le hablamos a alguien, a nuestra esposa, nosotros tenemos que saber, yo cuando le hablo, cuando hago algo, yo estoy reflejando el carácter de Dios en lo que hago. Porque hay dos vertientes. Yo estoy reflejando ese carácter de Dios. Ahora, ¿con quién yo estoy hablando? Yo no estoy hablando con una cosa. No. Yo estoy hablando con un ser que fue creado también a imagen de Dios. Y si le agrega eso, es mi esposa. Peor todavía. Que debe, en el caso nuestro como esposo, la principal el principal propósito de una relación de esposo es reflejar la relación de Cristo con su iglesia. De hecho, eso lo dice Pablo en Efesios. Hasta ese punto. Ya tú ves el nivel. Hasta ese punto. Entonces, a todo eso nosotros le agregamos. Y eso es, inclusive hablaba con relación al inmigrante. Es verdad, muchos inmigrantes de manera irregular, y ellos lo han hecho porque tienen situaciones, tienen dificultades. Usted que está en un lugar de origen, si no tiene dificultades, le aseguro que usted no se mueve. Ahora, lo hacen por situaciones. Es verdad que han violado nuestras leyes migratorias, pero son personas que tienen la imagen de Dios. Totalmente. Y hemos visto creyentes, inclusive, de hablar de una manera tan cruel, tan fuerte y áspera con personas. Yo he tenido la oportunidad. Que no debe ser. Un pastor me dijo a mí, un hermano se paró en la iglesia y me dijo que yo no tengo que hablar defendiendo a los inmigrantes.
que hay que llevárselo porque están en la iglesia, hermano. Ok, es cierto, ellos están violando la ley migratoria. Ahora, ¿qué nosotros debemos postular o debemos hablar? Que lo hagan desde el punto de vista de la dignidad humana. No, porque no maltratando, que no se malinterprete el hecho de que nosotros no creemos que los inmigrantes ilegales tienen que estar aquí y que el país tiene que dejarlo. No, nosotros no creemos eso, claro que no. El inmigrante, si está de forma ilegal, el país tiene que buscar los mecanismos para sacarlo, y estamos claros de eso. Cierto. Ahora, nosotros abogamos para que se haga de la forma correcta. De manera digna. Pensando que son personas iguales que nosotros y que tienen la imagen de Dios. Ciertamente. Y el cristiano tiene que abogarse a eso, apegarse a eso. Y la Biblia es muy clara cuando nos habla de cómo nosotros tenemos que tratar al inmigrante. Claro, de hecho, Jesús fue inmigrante pero claro que en Egipto. O sea que eso es la manera. Entonces, que continuamos. Reconozco la dignidad de los demás, aunque piensen o vivan distinto a mí. Que eso da mucho dolor de cabeza. Cierto. Es fácil estar de acuerdo con Arturo cuando de repente Arturo es capaz de asimilar lo que yo creo y lo que yo pienso y cómo yo vivo. Pero sin embargo, cuando Arturo difiere de esta condición con respecto a mí, hay problemas serios. Hay problemas serios. Entonces ahí donde eso es lo que, y de hecho ese concepto, aprender y conocer y aplicarlo y practicarlo, es un concepto que es transformador en nuestras vidas, porque tú vas totalmente diferente a tratar a las personas cuando logras abrazar ese concepto. Y obviamente debe de ser empoderado por el Espíritu Santo para tú aplicarlo diariamente en tu vida. Hay que tener el Espíritu Santo para eso. Sí. Estoy siendo un buen mayordomo de lo que Dios ha puesto en mis manos. Ciertamente, la imagen de Dios en la creación. ¿Cómo yo protejo? De hecho, una de las cosas del mandato cultural es que nosotros estamos llamados a proteger, a cuidar, a preservar. Y el hombre, por la distorsión del pecado en su vida, la imagen, por la avaricia. La avaricia, cómo ha dañado los ríos, cómo ha dañado la vegetación, cómo ha dañado el ecosistema, cómo ha dañado nuestro planeta. Y el resultado que vemos ¿cuál es? No hay que ir, están ahí los resultados. Pero al punto de que las Naciones Unidas y organizaciones mundiales han abogado por un apagón por lo menos de 1 minuto, 2 o 3 minutos. Apagón, escúcheme bien. ¿Qué tipo de apagón? O te lo voy a poner fácil. Hazte de cuenta que en 2 ciudades, en 2 estados de Estados Unidos, se apague la ciudad. Ok. ¿Sabe lo que provocaría eso? Físicamente y económicamente un daño fatal, pero no así para el medio ambiente. Sí. Y tú sabes que se han cosido y ahí entran a cierto tipo de cosas, porque también hay otras cosas como, ejemplo, el mismo Bill Gates el día pasado decía que necesitamos eliminar las vacas porque son las que producen el 6% del metano. ¿Las qué? Las vacas. Hay que eliminarla, lo que no dijo cómo eliminarla, pero sí dijo que hay que eliminarla porque son la causante del 6% del metano, y el metano ese es el gas que se convierte como una especie de invernadero o que hace una especie de cortina que permite lo que es el calentamiento global. Y entonces las vacas son la productora del 6%. Porque Dios no es un loco. Porque hay que eliminar el 6%, hay que eliminarla, lo que no dijo cómo eliminarla. Pero entonces hay muchos conceptos ahí que se cuelan, que son muy extraños, y hay que también nosotros discernir todas esas cosas que se dicen. En síntesis, para cerrar. Yo creo que nosotros tenemos que procurar que la imagen de Dios se refleje en nosotros. Y no solamente que la imagen de Dios se refleje en nosotros porque nosotros la entendamos, sino que nuestros más cercanos puedan ver esa imagen de Dios en nosotros. Y eso se puede hacer a través de nuestras acciones, nuestras actuaciones con los demás principalmente provocan que puedan ver esa imagen de Dios en nosotros. Ciertamente, y como dice la palabra Romanos 12:2,
que no conforméis a este siglo, sino renovaos vuestro entendimiento. Cuando yo renuevo ese entendimiento, vamos inmediatamente a comenzar a restaurar esa imagen de Dios en nosotros y ya vamos a ver al individuo, a la persona, no con otros ojos. Usted cuando vea una pornografía va a entender que esa actriz que está ahí es una imagen de Dios y yo estoy de manera perversa disfrutando de esa. Eso es no te lo estoy poniendo, Gaba, en todos los aspectos. Claro. Entonces, el concepto de imagen de Dios es un concepto bien transformador en la vida del individuo. Gracias por estar en sintonía con este programa Mundo Cristiano. De verdad, lo esperamos el próximo lunes con un programa igual o mejor que este. Así es. Dios le bendiga, Dios le guarde.